Habíamos terminado ya la primera carta de los tesalonicenses y habíamos dicho que seguramente teníamos que sentir una transformación en nuestro interior después de haber estado exhaustivamente analizando esa primera carta. Y hoy, con la ayuda de nuestro poderoso Espíritu Santo, vamos a comenzar la segunda carta a los tesalonicenses, también escrita por el mismo autor, Pablo, ayudado por Silas o Silvano, como aquí lo nombra, hombres de confianza. Y qué hermoso esto, ¿verdad? Cuando uno en el servicio al Señor puede tener hombres y mujeres de confianza. Podemos servirlo al Señor siempre y cuando estemos apoyados por otro, siempre. Siempre la viña del Señor es de a dos. El Señor los encomendó en la gran comisión, ir de dos en dos, predicando el Evangelio a toda criatura. Y dice Pablo, Silvano y Timoteo, el versículo 1 de 2 Tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Sabemos que Pablo fue él mismo el que fundó la iglesia en Tesalónica en su segundo viaje misionero. Allí está el relato en Hechos capítulo 17, versículo 1 al 9. No lo vamos a leer, ya lo hemos visto en cartas anteriores. Y vemos que para Pablo realmente el dar gracias por la gran obra de Dios era como una obligación, era parte de la esencia de Pablo. No cualquiera sabe ser agradecido. No todas las personas tienen esa virtud, una virtud adquirida, trabajada por el Espíritu Santo en las personas que se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Y Pablo es como que estaba obligado a dar gracias a Dios por sus hermanos tesalonicenses, porque aparte de ser la iglesia que él había formado, eran dignos por la obra que Dios hizo en ellos. Es una obra que la venimos hablando, la venimos tratando, y por lo menos a mí me hizo pensar mucho. He pensado mucho en este grupo de hermanos que han logrado captar tan rápido el mensaje de salvación. Entonces, vemos cómo Pablo empieza a agradecer a Dios por los tesalonicenses, y el versículo 3 dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Yo he meditado mucho en estos dos versículos, en realidad en toda la carta, en este capítulo entero, pero en estos versículos es como que me quedaba, podríamos decir, masticando a la noche, a la siesta, mientras cocinaba. En todo momento pensaba en estos puntos, porque Pablo está agradeciendo a Dios porque los tesalonicenses crecían en fe. Crecían en fe, abundaban en amor para los demás, en paciencia y fe en las persecuciones y en las tribulaciones. No es fácil, hermanos, crecer en paciencia y en fe en las persecuciones. Cuando todo nos va bien, cuando lo que hacemos prospera, cuando las cosas que hacemos se multiplican, cuando todo es glorioso, es hermoso, es fácil tener fe. Creemos en el Señor porque las cosas se van dando, se van realizando. Entonces obramos en fe porque esto ha sucedido, sigo obrando. Pero cuando estamos sujetos y sometidos a un proceso como estaban los tesalonicenses, de persecución y de tribulaciones que la estaban soportando, ellos aún tenían paciencia y ellos aún tenían fe y abundaban en amor y crecían en fe. Es digno de admirar, es digno de tener en cuenta este crecimiento espiritual que ellos tenían en su interior, porque las persecuciones y las tribulaciones es una demostración, hermanos, del justo juicio de Dios hacia sus discípulos, los seguidores. ¿Para qué? Para ser purificados. Leamos el versículo 5, dice: esto que ellos soportaban, las tribulaciones y las persecuciones, dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis.
También me quedé pensando en este punto. La verdad usted dirá, bueno, hermana, se ha quedado pensando en todo el capítulo. La verdad que en el punto 3, 4 y 5 he reflexionado muchísimo. El Señor me ha hablado muchísimo. Dice que ellos estaban siendo perseguidos porque así como Pablo tuvo que huir por la persecución, salir de Tesalónica, la persecución continuó arreciando con los creyentes conversos, los nuevos que se habían convertido. Entonces lo que Pablo había tenido que soportar, también ellos lo estaban soportando, también ellos lo estaban viviendo. Entonces dice que esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo estás padeciendo. Entonces, si esto es un proceso justo, este juicio es justo de parte de Dios hacia sus hijos, tiene que tener un sentido, porque Dios no va a permitir un juicio para condenación a sus hijos. Entonces vamos a leer que este juicio es para purificación y para eso vamos a 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17 al 19. Aquí también el apóstol Pedro está expresando palabras bastante similares a la del apóstol Pablo y dice así: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Otra versión dice, sigan haciendo el bien. Y lo vamos a desmenuzar un poquito este texto que está muy correlativo con el de Pablo. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. O sea que hay un tiempo, hermanos, en que van a venir juicios sobre nuestras vidas. Van a venir juicios sobre la casa de Dios. Porque la casa de Dios, la iglesia, los hijos de Dios, los discípulos, los seguidores de Dios, tienen que purificarse. Y aquí el apóstol Pedro dice, entonces, si empieza primero por nosotros, por la casa de Dios el juicio, dice, ¿cuál va a ser el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y algo que me llamó la atención también es cuando el apóstol Pedro, al igual que Pablo, que ya lo vamos a ir viendo, dice, de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios. El evangelio de Dios. Porque hoy se está predicando mucho seguir otros evangelios que no son los evangelios de Jesucristo, por la cual vino a la tierra enviado por Dios Padre para traernos un evangelio de salvación y de eternidad para nuestras almas. Hoy se está predicando de seguir en obediencia el antiguo pacto, de seguir en obediencia la Torá. Entonces, hermanos, si bien nosotros entendemos y sabemos que toda la Biblia es un conjunto y que debemos obedecer porque allí están los mandamientos, está la moral de Dios, están los principios, están los fundamentos, están las bases, pero sin embargo descendió el Salvador, descendió el Mesías, vino Jesucristo con el evangelio de parte de Dios. Entonces aquí el apóstol Pedro está diciendo, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Porque dice que si el justo se salva con dificultad. Porque aquí estamos viendo que los cristianos en Tesalónica estaban salvándose con mucha dificultad. Porque estaban pasando tribulaciones, estaban pasando persecución. Quizás nosotros, aquí en este territorio, en esta parte occidental, no lo podemos entender a muchos hermanos en distintas partes del mundo que están padeciendo persecución. Pero si nos llegara a nosotros, ¿cuánto nos gustaría que hubiera otra parte de cristianos en otro lado del continente que estuvieran sosteniendo nuestra fe con oración, con ruegos y con súplicas? Porque acá dice que el justo con dificultad se va a salvar. Entonces dice, ¿en dónde va a aparecer el impío y el pecador? Porque si el justo se salva con dificultad y el pecador que vale todo, el pecador que hace todos los pecados habido y por haber y que no tiene principios, no le importa la moral de Dios, entonces sigue diciendo Pedro, de modo que los que padecen
Porque hay dos tipos de padecimiento en esta vida. Podemos estar padeciendo consecuencia de nuestros errores. Podemos estar padeciendo consecuencia de nuestros pecados. Pero podemos estar padeciendo según la voluntad de Dios, que es muy diferente. Y esa era la voluntad de Dios para los tesalonicenses. Ellos estaban padeciendo, no por sus errores, no por sus pecados, porque ellos estaban obedeciendo el Evangelio de Jesucristo, predicado por Pablo, sino que ellos estaban padeciendo según la voluntad de Dios, el justo juicio de Dios. Entonces dice, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Sigan haciendo el bien, como lo vienen haciendo ahora. Entonces, hermanos, el resultado de esta purificación a través de las pruebas, a través del justo juicio de Dios, que es la voluntad de Dios, será para ser tenidos por dignos del reino de Dios, por el que estaban realmente padeciendo. Mucho se habla del reino de Dios. Y en estos últimos tiempos se está hablando mucho acerca del reino de Dios. Y me he tomado el tiempo para escuchar varias prédicas. Y la mayoría establecen el reino de Dios como un reino de paz, de alegría, de gozo, de felicidad, de satisfacción, de prosperidad, de multiplicación. Y todo es parte de la vida cristiana y todo es parte del reino de Dios. Pero para poder ser tenidos nosotros dignos de poder ser del reino de Dios, tenemos que padecer, hermanos. Tenemos que padecer. Nosotros generalmente no actuamos como Pablo, sino por el contrario pensamos que Dios está ausente cuando sufrimos y que nuestro sufrimiento nos lleva a cuestionar el juicio justo de Dios. ¿Cuántas veces no hemos dicho, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Cuántas veces nosotros hemos pensado que Dios ya no nos quiere, que Dios nos ha olvidado, que Dios nos ha desamparado? Cualquier situación que viene a nuestra vida, somos realmente casi, podemos decir, el 80% proclives a echarle la culpa a Dios, o a entristecernos o a enojarnos con Dios. Pero sin embargo, aquí vemos que Pablo estaba diciendo que realmente este era un justo juicio para ser tenidos por dignos del reino de Dios. Entonces, sigamos con el versículo 6. Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y me gusta la versión Dios habla hoy, por la cual también la he ido poniendo paralelamente con la 1960, y dice, pues es justo que Dios haga sufrir a quienes los hacen sufrir a ustedes. Entonces, mucho se cuestiona la justicia del juicio de Dios pensando que el amor de Dios y que ese justo juicio se contradicen entre sí. Por eso algunos solo hablan del amor de Dios y no de sus juicios. A veces vamos a iglesias donde solamente se habla del amor de Dios. O a veces vamos a iglesias donde solamente se hablan de los juicios de Dios. Pero tenemos que saber nosotros, hermanos, que ambas cosas son partes de Dios. Son parte del reino de Dios. Hablar del amor de Dios es la esencia de Dios mismo, que nos amó porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16. Pero el justo juicio de Dios se basa en un principio espiritual, que es justo delante de Dios también pagar a los que hacen mal. Todo va a ser juzgado, hermanos. A veces hay algunas personas que creen que de la mirada de Dios se pueden escapar. Hay algunas personas que creen que se pueden ocultar de Dios, que algunas situaciones van a pasar desapercibidas, que algunas situaciones vividas que no son buenas no se las van a tener en cuenta, que con el tiempo se las van a olvidar, que así como los hombres olvidan, Dios también olvida. Pero todos los actos van a ser juzgados en la tierra, hermano. Toda persona va a ser juzgada de lo que hemos hecho acá en la tierra, de lo que hemos pensado. Entonces, el versículo 6 dice que se va a dar tribulación a los que atribulan. A veces nosotros nos cansamos y decimos, ¿cuándo estas personas van a cesar de ser tan malignas? ¿Cuándo estas personas van a cesar de hacernos mal? ¿Cuándo van a cesar estas personas de perseguirnos? ¿Cuándo van a cesar estas personas de estar maquinando día a día maldades contra nosotros, de largarnos maldiciones?
Porque a veces la carne, como seres humanos que somos, nos cansamos de siempre encontrarnos con personas que siempre nos están deseando el mal. Pero el Señor dice que es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y el versículo 7 dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Reposo, hermanos, a los atribulados en la eternidad. ¿Verdad que nosotros a veces anhelamos un reposo acá en la tierra? Lo anhelamos. Sí, hermanos, es la necesidad humana de a veces descansar un poco de tantas aflicciones, de tantas persecuciones, de tantas maldiciones, de tantas habladurías, de tantas calumnias, de tantas cosas que vienen a nuestra vida y que las sentimos. Algunos las sienten de una manera, otros la sienten de otra manera. Algunos la sienten en el espíritu, o sea, en las emociones, otros la sienten en la carne. Pero el Señor dice que va a llegar el tiempo, a través de Pablo dice, que nos va a dar reposo a todos los que somos atribulados en la eternidad. Ah, sí, hermano, porque dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Entonces, hermanos, el versículo 8 dice, en llama de fuego se va a manifestar nuestro Señor, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de no obedecer el Evangelio? Y nuevamente nos volvemos al pensamiento que recién estuvimos viendo con el apóstol Pedro. A todos aquellos que no obedecen el Evangelio. No está diciendo a todos aquellos que no obedecen el antiguo pacto. Está diciendo a todos aquellos que no obedecen el Evangelio. Dice, a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, las consecuencias de aquellos que no obedecen al Evangelio, al nuevo pacto, es la eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios, de su gloria y de su poder. Ya lo vamos a ver en San Juan 17 más adelante, vamos a ver lo que es estar hablando de la gloria de Dios y de su poder. Pero fíjense, hermanos, que van a ser excluidos de la presencia de Dios aquellos, el versículo 9 dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Eterna es que nunca termina. La eternidad no tiene fin. Entonces, estas personas que no han obedecido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, dice que ellos van a sufrir la eterna perdición y van a estar excluidos de la presencia del Señor. Y eso debe ser terrible, hermanos, porque hoy si nos sostenemos la humanidad entera acá en este mundo, es por la presencia del Espíritu Santo. Yo no quiero imaginarme lo que va a ser cuando la iglesia salga de la tierra y el Espíritu Santo se va con la iglesia. No quiero imaginarme lo que va a ocurrir en el mundo entero, porque realmente somos sostenidos por la presencia del Espíritu Santo. Entonces, esas personas que no quieren obedecer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ni que quieren conocer a Dios, van a quedar excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y de la gloria de su poder, hermanos. Porque nosotros acá en la tierra no estamos porque queremos vivir como mortales, como seres humanos nada más. Nosotros queremos disfrutar de la gloria de nuestro Dios. Queremos ser partícipes de la gloria y del poder de Dios, que lo vamos a ver luego en San Juan capítulo 17. Luego el versículo 10 dice, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Qué hermoso que es creer el testimonio
de los siervos de Dios que han dejado las palabras, la revelación, ya para que nosotros pudiéramos acceder a ella y conocer a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí vemos que el apóstol le dice, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¿Cuántas veces se predica y se predica el Evangelio de Jesucristo? Y las personas cierran el oído, no quieren escuchar el Evangelio de Jesucristo. Están en la tierra y quieren vivir según sus propios pensamientos, pero no quieren escuchar. Pero en cambio, Pablo le está diciendo, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, entonces los alienta a los tesalonicenses cuando vengan aquel día para ser glorificados en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Entonces, hermanos, esto muestra la diferencia entre dos grupos. Uno destinado para el juicio, como hemos leído en los versículos anteriores, por no haber creído al sencillo evangelio de Jesucristo anunciado. Un sencillo evangelio porque este evangelio ha sido diseñado hasta para que los niños pequeños lo puedan entender, creer y aceptarlo. Es un evangelio que hasta el niño lo puede entender. Porque el Espíritu de Dios toca a todos aquellos que ya tienen conciencia del bien y del mal. Entonces, esto que el apóstol Pablo está refiriéndoles muestra la diferencia entre uno que está destinado para el juicio por no haber creído al Evangelio de Jesucristo anunciado y uno que está destinado a la gloria por haber creído al testimonio anunciado por Pablo. O sea, el sencillo Evangelio de Jesucristo. Pablo sabía lo que era ser transformado de perseguidor a perseguido. Él veía la actitud de los tesalonicenses y él entendía porque él también había sido un perseguidor. Él en un tiempo había estado en la posición de aquellos que merecían el justo juicio de Dios para condenación. Él en mucho tiempo estuvo en esa posición de aquellos que iban a estar excluidos de la presencia de Dios, de la gloria de Dios y de su poder. Pero maravilloso día que tuvo un encuentro con el Espíritu Santo y con Jesucristo y su vida cambió inmediatamente. Inmediatamente en ese encuentro camino a Damasco, cuando iba con ansias de matar, con ansias de encarcelar, con ansias de hacer cualquier cosa a los cristianos, tuvo un encuentro con Cristo y su vida cambió radicalmente. Radicalmente, él no necesitó mucha enseñanza ni mucha teología. Tuvo un encuentro con Jesucristo, habló con Jesucristo y entregó su vida a Jesucristo. Pablo creía en el testimonio del Evangelio de Jesucristo porque había cambiado su vida. Y luego el versículo 11 y 12 dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, dice el apóstol a los hermanos, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Debido a que los cristianos tesalonicenses estaban en medio de la persecución y de la tribulación, necesitaban oración. A veces nosotros necesitamos oraciones por cosas de todos los días, porque vamos a salir a la calle y vamos a orar. Cada vez que salen mis hijos a la calle, yo estoy orando ya. Señor, cuídalo, protégelo, Señor, manda a tus ángeles. Son cosas que nosotros inmediatamente sabemos que las tenemos que hacer. Oramos dando gracias al Señor por el pan de cada día, dando gracias porque vamos al súper, podemos traer cosas. A veces oramos porque nos falta algo y lo queremos conseguir y tantas situaciones que nos llevan a orar. Pero aquí el apóstol sabía que los tesalonicenses necesitaban oración porque estaban siendo perseguidos y estaban siendo atribulados. Entonces Pablo les reconforta diciendo que él y sus compañeros, Sila y Timoteo, iban a orar siempre por ellos. ¿Oramos nosotros siempre por los perseguidos? Mientras nosotros estamos aquí muy tranquilos,
en una iglesia cómoda, podemos abrir la puerta si queremos, podemos poner bafles y no va a pasar nada, más que una simple demanda de algún vecino. Pero no vamos a tener aquí encima gente que vengan con ametralladoras, que nos pongan las esposas en las manos y que nos lleven en carros blindados y nos encarceles, o que vengan y nos maten como hicieron en Nigeria, que exterminaron una aldea de cristianos porque estaban celebrando la Navidad y los quemaron y les quemaron sus casas. Nosotros sabemos como cristianos que aquí podemos estar tranquilos, pero sabemos que en otra parte del mundo hay hermanos nuestros, hay familia espiritual nuestra que están padeciendo por la causa de Cristo y necesitamos siempre orar por ellos. Nosotros estamos riendo, estamos gozándonos, ellos están entristecidos, están afligidos, aunque el gozo de ellos es un gozo que quizás nosotros nunca lo hemos llegado a conocer. Esas personas perseguidas tienen un gozo, una fe, tienen algo tan especial que Dios le otorga para poder sobrevivir en esos momentos, pero necesitan nuestras oraciones. Ellos también conocen el miedo. Ellos también conocen el hambre, la sed. Ellos no saben si van a salir a la calle y van a encontrar la muerte. Los niños si van a ir a la escuela y van a volver a casa. Los padres al trabajo, o si van a ir a algún lugar a recluirse para adorar a Dios y los van a matar a todos. Todos tenemos que orar, hermanos, por los perseguidos. Allí el apóstol Pablo está diciendo, nosotros vamos a orar siempre por ustedes. Entonces, el llamado es para poder verle glorificado en nosotros, en su venida. ¿Cómo nos estamos preparando para la venida de Jesucristo? Porque acá el llamado es para poder verle, para poder ver la gloria que Dios va a depositar en nuestras vidas cuando Él venga a buscar a su iglesia. Por eso Pablo los insta a que cumplan con ese llamado para ser tenidos por dignos de su llamamiento. En ese momento, cuando Jesucristo venga a buscar a su iglesia, el Señor los va a llamar. No sabemos cómo, con voz de arcángel, con voz de trompeta. No sabemos, mis redimidos vengan. A los que han padecido vengan, a los que han sido atribulados vengan, a los que han sido perseguidos vengan y han soportado, han sido pacientes, han tenido fe, no se han quejado. Han soportado pacientemente las tribulaciones. Para ello va a haber el llamado. Es importante que solo Cristo sea nuestra fuente de gloria y de exaltación en todo momento que vivamos, buenos o malos que nos toquen vivir. ¿Vivimos dignos de su llamado, hermanos? Si vivimos dignos de su llamado, entonces vamos a ser glorificados en Él. Recordemos que Cristo fue glorificado por el Padre cuando murió. Cuando murió fue glorificado. A veces nosotros queremos la gloria de Dios y la anhelamos y la buscamos, pero hay que pagar un precio por la gloria de Dios. Jesucristo nos dejó un ejemplo. Vamos a leer para eso San Juan, capítulo 17, versículo 1 al 12. Allí está Jesucristo hablando y dice, estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Es que hay una hora, hermanos, que va a llegar a todo hijo de Dios. Esta era la hora que había llegado a nuestro Señor Jesucristo. Dice, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra.
Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, no, por el mundo no ruego, yo ruego por ellos, por lo que tú me has dado. Dice, sino por lo que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas ellos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese, refiriéndose a Judas. Fíjense, hermanos, que hay una hora que llega en donde todos vamos a ser glorificados. Pero no es en la hora en que nosotros a veces imaginamos o creemos que va a llegar la hora en que Dios nos va a glorificar. La hora que había llegado para ser glorificado es cuando Jesucristo había terminado la obra que el Padre le había encomendado. ¿Cuándo terminó la obra que Dios le había encomendado a Jesucristo? Cuando exhaló en la cruz del Calvario. Cuando murió. Ahí terminó la obra. Y cuando luego resucitó, recién ahí el Padre derramó su gloria en el Hijo. Que a veces nosotros creemos, hermanos, ser merecedores de la gloria sin padecer absolutamente nada, sin ser atribulado en absoluto, sin padecer en absoluto. Porque sabemos que cuando algo nos pasa, lo primero que hacemos es quejarnos. Cuando alguien nos critica, lo primero que hacemos es enojarnos. Y levantamos juicios con nuestras bocas, porque nos enojamos. Pero la gloria de Jesucristo descendió cuando Él hubo muerto. Entonces dice, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y esta es la vida eterna, dice. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Pero Él podía decir estas palabras: yo te he glorificado en la tierra. Si el Señor Jesucristo hoy viniera a nuestras vidas, nosotros podríamos decirle: Señor, yo te he glorificado en la tierra. ¿Podríamos atrevernos nosotros a decirle esas palabras? O si en la eternidad algún día vamos a estar ante Él, ¿vamos a poder nosotros tener autoridad para decir: Señor, yo te he glorificado en la tierra? Si el Señor con una pantalla nos va a empezar a pasar toda nuestra vida: acuérdate, cuando yo mandé esta tribulación, mira lo que hiciste. Acuérdate cuando te quité todo, como a Job. Mira lo que dijiste y lo que pensaste de mí. Acuérdate cuando te postré en cama con una enfermedad bien dura. Las palabras que dijiste. Toda la pantalla de nuestra vida, hermano, va a pasar por nuestros ojos. No hay ningún detalle de nuestra vida que no esté registrado. Pero el Señor podía decir: yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste. ¿Qué hiciese? Tenemos que acabar la obra que el Señor nos ha dado, hermano, nos guste o no nos guste. A veces es difícil, hermanos. A veces es difícil venir a la iglesia y seguir con sillas vacías. Es difícil, hermanos, predicar a una minoría de público, de un auditorio. Pero si el Señor quiere que nosotros lo pasemos de esta manera, si el Señor no nos da una plataforma diferente a otras,
si no nos da lo que el corazón de nosotros anhela, ¿qué pensamos? ¿Qué decimos? ¿Qué hablamos? Entonces, el Hijo fue glorificado y a la vez dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve antes que el mundo se formase. Sabemos que Jesucristo existió siempre. Sabemos que Jesucristo estuvo en la eternidad primera. Y sabemos que Jesucristo está en el presente. Y sabemos que Jesucristo seguirá estando por siempre. Y si se harán uno con el Padre, es un misterio. Como en la eternidad eran uno, como el misterio del matrimonio, que son uno pero son dos. Como el misterio de la iglesia y de Jesucristo el esposo. Uno el esposo, la iglesia son muchos, pero es una esposa. Son misterios, hermanos, que no podemos cuestionar. Y que por eso no vamos a llamar a Jesús solo. Porque está el Padre que le está dando una encomienda al Hijo para que bajara a la tierra. Y para que después el Hijo ascendiera a los cielos. Si el Padre no necesitaba ser glorificado, estaba en la misma gloria. El Hijo descendió a la tierra porque dejó las glorias del cielo. Las dejó en el cielo y bajó a la tierra. Y ahora ascendía a los cielos y el Hijo le decía, Padre, vuélveme a dar la gloria que yo compartía contigo antes que el mundo se fundase. Queridos hermanos, el cristianismo que hoy por hoy se vive es muy humanista. O sea, centrado en el hombre, los placeres del hombre, la comodidad del hombre. El hombre manda, Dios obedece. La ley de Dios es menospreciada. Dios debe amoldarse al hombre y no el hombre a Dios, etc. Porque a veces escuchamos decir a algunas personas, Dios va a considerar mi situación. Dios va a tenerme en cuenta en esta situación, que no van conforme a la moral de Dios. Escuché yo una persona cristiano que se había divorciado y se había vuelto a recasar y era enfermo. Y él decía, yo necesito una esposa. El Señor va a entender esa necesidad mía. Claro, Dios se tiene que amoldar a la necesidad del hombre. ¿Y por qué causa se divorciaron? ¿Es culpa de Dios? No hay situación en la vida, hermanos, en la cual nosotros podamos manejar a Dios y en que Dios se tenga que acomodar a nosotros. La ley de Dios no se la puede mover, no se la puede cambiar, no se la puede acomodar a las situaciones que por culpa de nosotros, de nuestros pecados, nos suceden. Dios no dijo respeten mi ley, salvo algunas situaciones que no puedan. La ley de Dios está ahí, hermanos, para todos. Y no hay un salvo para algunos que no la puedan vivir o respetar a la ley moral de Dios. El cristianismo humanista se debe a que hemos perdido de vista que aunque Cristo vino para salvarnos, nuestra salvación es por un propósito mayor a nosotros, que es la gloria de Dios. La salvación que nos ofreció Jesucristo era para salvarnos a nosotros y para darle gloria a Dios Padre. El humanismo busca y se da la gloria a sí mismo. Yo merezco, Dios me entiende, todo lo que dijimos recién. Se da la gloria a sí mismo y nunca se la va a dar a Dios. La gloria de Cristo tiene un precio. Persecución, tribulación, padecimiento. Ese es el reino de Dios. Esa es la gloria de Dios. ¿Queremos la gloria de Dios? Jesucristo murió como un mártir. Jesucristo vivió como un mártir. Queremos vencer, hermanos. Con el poder de Dios solamente vamos a poder vencer. El Señor dice que somos más que vencedores
por medio de Jesucristo, que Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros y murió en la cruz del Calvario. Por eso somos más que vencedores. ¿Podremos vencer? ¿Podremos vencer en esta vida con tantas situaciones para poder ser parte del reino de Dios, para poder ver la gloria de Dios? Para eso he buscado 7 iglesias que están acá en Apocalipsis, porque allí nos muestra cómo Jesucristo, porque es Jesucristo el que le está hablando al apóstol San Juan por medio de visiones y le está mostrando las iglesias de Asia, pero a su vez esas iglesias representan las iglesias de todos los tiempos. Entonces le está mostrando 7 tipos de iglesias que han podido vencer o que el Señor Jesucristo le está diciendo al que venciere. Y para eso elegí la primera en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, que es la iglesia de Éfeso. He seleccionado solamente un versículo. El 7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿A quién le dará de comer del árbol de la vida? Al que venciere. ¿Pero qué le estaba pidiendo el Señor a esta iglesia? Si ustedes lean todo Apocalipsis, pero lean todo el capítulo 2 y el capítulo de las 7 iglesias, estaba diciendo el Señor Jesús: ustedes han hecho un arduo trabajo y han tenido paciencia. Era una iglesia especial, la iglesia de Éfeso, porque habían hecho un arduo trabajo y habían tenido paciencia. Luego, la segunda iglesia de Apocalipsis está en capítulo 2, versículo 11, que es la iglesia de Esmirna. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esta es una iglesia muy importante porque es la iglesia de Esmirna, es la iglesia perseguida. Ellos habían pasado por tribulación, habían pasado por pobreza, pero dice que ellos eran ricos espiritualmente. Pobreza física, pero ricos. Habían pasado por padecimiento porque el diablo dice que los iba a echar a muchos en la cárcel, pero el Señor lo iba a permitir para que ellos sean probados. Y dice: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué tenía que vencer esta iglesia? La persecución. Fíjense en lo que dice con respecto a la segunda muerte, Apocalipsis 20, versículo 14. Dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y luego Apocalipsis capítulo 21, 7 al 8. ¿Quiénes serán los que no van a sufrir el daño de la segunda muerte? Dice: el que venciere heredará todas las cosas, y seré yo su Dios, y él será mi hijo. El que venciere. ¿Qué le va a suceder al que venciere? Va a heredar todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. A los cobardes no, a los que venzan. Pero dice el versículo 8: pero los cobardes e incrédulos, o sea, los que no creen el Evangelio de Jesucristo, los abominables y homicidas, los fornicarios, en este caso también adúlteros, y hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esa es la muerte segunda para todas esas personas detalladas en el Apocalipsis. Seguimos con la tercera iglesia de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 17, la iglesia de Pérgamo. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Qué hermoso, hermanos. Todos los que venzamos vamos a comer de un maná escondido.
Y el Señor nos va a dar un nombre nuevo. En la eternidad vamos a dejar de ser Nancy, Natalie, Damaris. Vamos a tener un nombre nuevo. El que tiene reservado el Señor para cada uno de sus hijos que han sabido vencer. Y vamos a la cuarta iglesia, capítulo 2, versículo 26, la iglesia de Tiatira. Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Al que venciere y guardare mis obras, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. A ese Dios le va a dar autoridad sobre las naciones. Quinta iglesia de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 3 al 5. La iglesia de Sardis. He seleccionado 3 versículos por lo siguiente. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Porque acá le está diciendo a la iglesia de Sardis que guarde y que se arrepienta y que vele. Velad, estar expectante, como hemos estado viendo y hablando sobre las vírgenes insensatas y las vírgenes sensatas. Las vírgenes que estaban velando y las que tenían preparado la lámpara con aceite, la palabra y el Espíritu de Dios, llenando sus vidas. Y aquí le está diciendo, guárdalo y arrepiéntete. Y en segundo lugar, vela, porque si no, voy a venir a ti como ladrón. Podemos pensar que podría ser la venida del Señor, que sorprenda con la venida, y el que no está velando y el que no está preparado se quede. Pero en este caso, hay algunos pensadores que dicen, y yo coincido también, que el Señor puede venir como ladrón a cualquier persona. El Señor determina, Nancy, no me dice nada el Señor, y en esta noche yo me acuesto a dormir y me muero. No me avisó nada, vino como ladrón y tomó mi vida. Entonces, le está advirtiendo a la iglesia de Sardis, cuidado que yo puedo venir a la vida de ustedes sin avisarles, sin advertirles. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. No sabemos a qué hora va a venir Dios sobre nosotros a pedirnos nuestras vidas. Pero en Sardis había algunas personitas buenas que estaban vestidas con vestiduras blancas, que no habían manchado sus vestiduras, porque dice, son dignas. Las personas que son dignas del reino de Dios, las personas que son dignas de ser glorificadas como Jesucristo. Dice, el que venciere, ese va a ser vestido de vestiduras blancas. Esas personas son las que van a ser vestidas de vestiduras blancas. Y dice que no va a borrar su nombre del libro de la vida. Quiere decir que van a haber nombres borrados del libro de la vida. En el libro de la vida están escritos los nombres de todas las personas. Pero el que vence es el que Dios no lo va a borrar. El que no pueda vencer, el Señor lo va a borrar. Porque acá dice, y si tú vences, entonces no voy a borrar tu nombre del libro de la vida. Y te voy a confesar delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Hermanos queridos, a veces no tomamos en serio la salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Y vivimos una vida pensando que nuestro nombre puede seguir escrito en el libro de la vida cuando vivimos como queremos acá en la tierra. Cuando no podemos vencer ni una pequeña tentación. Y vamos a la sexta iglesia. Apocalipsis capítulo 13, versículo 12. La iglesia de Filadelfia. También una hermosa iglesia. Dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Y el nombre de la ciudad de mi Dios. La nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Qué hermoso, hermanos.
Al que pueda vencer, el Señor lo va a hacer columna en el templo de Dios. Y va a escribir el nombre de la ciudad maravillosa, la Nueva Jerusalén, y el nombre nuevo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es ese nombre nuevo? Vámonos a Apocalipsis capítulo 19, versículo 13. Dice: estaba vestido de una ropa teñida en sangre. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Símbolo de la muerte, del derramamiento de su sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Ya no se va a llamar Jesucristo, porque Jesucristo es para la tierra. Jesucristo es para venir a traernos salvación acá en la tierra. Pero en la eternidad ya va a volver a ser el Verbo de Dios, un nombre nuevo, el Verbo de Dios. Y ahora sí, vámonos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, la última iglesia, la iglesia de la Odisea. Dice: y al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Qué hermoso, hermanos. Qué agasajo tan hermoso nos va a dar nuestro Dios de podernos sentar en su trono, así como Jesucristo fue sentado en el trono del Padre. Nos va a dar la misma honra que el Padre le dio al Hijo. Nos va a ser dada a todos los que venzamos, ser centrado en el mismo trono de gloria. Entonces, queridos hermanos, no podemos pasar en esta vida tan humanizados o tan mundanizados, porque recordemos que el Señor Jesús dijo, recién lo hemos leído, dice: yo ruego por ellos, por los que tú me diste. Yo no ruego por el mundo. Yo no ruego por el mundo. Entonces, ¿por qué nosotros queremos vivir conforme al mundo? ¿Por qué nosotros queremos vivir conforme a lo que este mundo, al sistema de este mundo está viviendo? Si nosotros no somos de este mundo. Así como Jesucristo se fue, también nos vamos a ir nosotros. Estamos expectantes a la venida de nuestro Señor Jesucristo, que los cielos se abran y que podamos ver la belleza de su santidad. Pero podemos irnos anticipadamente, podemos irnos por muerte. ¿Estamos preparados? ¿Cómo estamos viviendo acá en la tierra? ¿Qué reino de Dios nos han enseñado? ¿Qué reino de Dios se está predicando? Que algunos dicen que el reino de Dios es prosperidad, que el reino de Dios es pura gloria humana, cuando el reino de Dios está manifestado en padecimiento, en sufrimiento, en tribulación, en persecución hasta el fin. Terminar hasta el fin, hasta que Dios le plazca. Jesucristo dijo en un momento: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se quedó ahí, dijo: mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y nosotros le decimos al Señor: no se haga mi voluntad en las tribulaciones, en los padecimientos, en las aflicciones, en las persecuciones. A veces necesariamente no van a ser extraños los que nos van a perseguir. A veces nos van a perseguir la familia. A veces nos van a perseguir los que antes eran amigos y ahora son enemigos, porque ven nuestra fe o porque ven nuestros procesos y no los entienden. Y nos van a criticar. Y van a decir de nosotros toda clase de mentira. Porque no entienden que es necesario ser purificado. Porque Dios ama a su pueblo. Dios ama a sus escogidos. Y sus juicios son justos para purificación a su pueblo. Mas sus juicios son justos para los que atribulan, para condenación. ¿En qué parte del juicio estamos nosotros? Para condenación eterna. Separados de Dios. La segunda muerte. ¿O estamos para ser purificados? Que Dios nos abra el entendimiento, hermanos. El tiempo que nos toque vivir acá en la tierra. Que nos empecemos a preocupar por la salvación. Nos empecemos a preocupar por la eternidad, hermanos. Es tan pasajera la vida. Que cuántos han pensado vivir muchos años y no están ya en la tierra. Entonces, hermanos, que sepamos vivir el reino de Dios. Para que seamos dignos de su llamamiento. Cuando Él venga a buscar a su iglesia.
Y para que seamos dignos, que la gloria que el Padre le dio al Hijo también nos dé a nosotros. Que el Señor nos ayude a poder discernir su palabra, a poder discernir las palabras que fueron escritas más de 2000 años atrás a un grupo reducido de tesalonicenses, de personas que estaban padeciendo, estaban sufriendo, pero eran pacientes, eran perseverantes y crecían en la fe y en el amor los unos con los otros. Cuando nos vienen las tribulaciones, ¿quién se queda con nosotros? ¿Quién está con nosotros cuando vienen las tribulaciones y las pruebas? ¿Qué le pasó a Jesucristo cuando iba a ser crucificado? Todos se alejaron, algunos por miedo a ser muertos también. Otros dijeron, no, pero si es el Hijo de Dios, entonces no puede estar muriendo. Otros creyeron, dijeron, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Entonces nos toque pasar lo que nos toque pasar acá en la tierra. Vivamos el reino de Dios como tenemos que vivirlo, para que seamos dignos de su llamamiento y la gloria del Padre sea sobre nuestras vidas. Que Dios nos bendiga a todos, queridos hermanos.